La Taza de Amadeu, un podcast muy sencillo. Charlo con gente interesante. Adelante. Bienvenidos a la Taza de Sergio Somoza. Sergio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Amadeu, mucho gusto. Bien, con ganas de estar aquí porque acaba de decir la intro que charlas con gente interesante y empiezas tirándome un piropillo, así que agradecido ya de mano. Muy bien, bueno, pues antes de presentarte, lo que hago siempre también es preguntar ¿qué sueles tomar en una taza? Por ejemplo, por las mañanas. El café con leche. Café con leche. Muy Fácil. básico. Muy bien. Pues nada, Sí, fácil. Sergio, Fácil. Con poca azúcar, por si con quieres poco, con aportar poco más azúcar. info. Bien, pues me voy apuntando y es que ya voy haciendo una lista de los que toman café, los que toman té, infusión y de momento, como ya puedes imaginar, el café es el más popular y más con gente que se dedica al sector digital, como la mayoría de gente que me encuentro. Pero bueno, nada, voy a presentarte, eres de Valencia y según tú dices, tienes el culo pelado de hacer SEO local. Por aquí, en este podcast, han pasado Sí, ya un par de personas de SEO local, así que no te voy a preguntar qué es el SEO local, porque ya lo hemos averiguado. Pero bueno, SEO local a tope, bien está. entiendo. Muy bien. Pues Sí, nada. de hecho no saco los pies del tiesto en ese sentido, no hago otra cosa, por eso digo que tengo el culo pelado. La realidad es que todos mis proyectos, el 100% de mis ingresos giran en torno a ello, si no es de una manera es de otra, y como ponerse la Mm, etiqueta de especialista en es muy fácil, y si buscas en Google especialista en salen 70, mm. pues me parecía una forma divertida de decir que tengo mucha experiencia con algo y ya quien lo lea que asuma que significa eso. No ha ido tan mal, ¿eh? Es memorable como poco. Está bien, a mí me gusta como forma de presentarse y da esa sensación que dices, evidentemente. Entonces, yo creo que está muy bien elegida la forma de presentación que yo he utilizado directamente sin cambiar nada. Y en tu web, además, he visto que te describes a ti mismo como nerd, bueno, muy nerd, emprendedor, consultor y Bastante. profesor. Así que me va muy bien porque Ajá. voy a Sí. centrar esta charla en nuestra entrevista o esta conversación en estas partes, ¿no? Estas partes de tu vida o estas partes de definirte. Y voy a empezar Ujú. con el emprendedor, ¿vale? Y en este Si me lo sentido, permites, te voy a sí, robar un pelín de protagonismo en la entrevista, porque vale, esos 4 pilares que has comentado quizás son los 4 pilares más profesionales. Realmente sí. lo que no aparece en esa sección de la página web es que soy padre de familia numerosa Ah, y ese es el principal. O sea, yo tengo una catarba de chiquillos que son los que me motivan a hacer todo eso. Y una mujer que realmente me apoya y me empuja. Entonces, decir que sin eso todo lo demás no tendría sentido. qué bien. ¿Y una familia numerosa de cuántos números estamos hablando? Son 5 criaturas. Ostras, Son pues sí que 5. es Eso es un importante, sí. dato conocido, pero para quien no lo sabe me gusta la reacción. Suele sorprender. Sorprende, sí, sí. Bueno, ¿quieres que centremos parte de la entrevista en este aspecto No, 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 puedes proseguir, puedes tan proseguir. interesante? Venga. Bueno, pues, y padre, como decíamos, ¿no? Padre de familia numerosa. Entonces, Correcto. nos centramos ahora en el emprendedor y quería preguntarte, Ujú. pues, la pregunta abierta, sencilla para empezar, que es, ¿cómo empezaste, pues, a hacer la guerra por tu cuenta, como tú también dices en tu propia página web? Bueno, lo que es emprender, que en realidad es hacer la guerra por tu cuenta o acabar de jugarte los cacaos, porque no es otra cosa que eso, que decir, bueno, voy a hacerme el culo gordo yo en vez de hacerle el culo gordo a otro, cuando descubres que tienes ciertos superpoderes y que puedes generar ingresos, Mm, em, decides apostar por ti mismo y te juegas los cacaos, trabajando muy duro ahora para el día de mañana, eh, digamos que el beneficio recaiga en tu tejado aparte del fisco, obviamente. ujú. Y eso fue pues porque tengo cierta alergia a los techos. La experiencia trabajando por cuenta ajena me dice que hay un momento en el que yo suelo querer crecer más rápido de lo que me ofrece el puesto.
Vale. y eso me genera cierta ansiedad. No me gusta, no me gusta. Así que la forma de seguir creciendo sin ese techo era también hacerlo por mi cuenta. Llevaba yo 9 años trabajando por cuenta ajena y 3 a lo mejor con un side project que conseguí hacer crecer, y cuando ese side project vi que ya era terreno firme que pisar, pues entonces aposté todo al rojo y me la jugué y me ha salido bien, porque puedo seguir emprendiendo. De esto hace ya 5 años, así que bien. Y No sé si he antes de... respondido a tu pregunta. Sí, no, y voy a preguntarte más. Si faltan detalles, pues Ujú. ahora te los voy sacando. Antes A de ver, dime. montártelo por tu cuenta, ¿te dedicabas al SEO también antes de hacer el paso? A medias, a medias. Mi formación es muy técnica, informática. Sobre todo tengo un background muy técnico por debajo, de ahí la parte nerd. Y hay Ujú, un momento en mi historia en el que, trabajando de administrador de sistemas y con conocimientos de desarrollo web, pues quedo en paro y empiezo a analizar la demanda del sector y monto una pequeña empresa y cuando empiezas, pues un poco coges todo lo que entra. Es trabajo, es dinero y hay que mm, sacarlo adelante. Y empieza a haber demanda de desarrollo web, pero con SEO. Y yo no tenía ni idea de lo que era el SEO, pero si es interesante, ¿por qué no? Y empiezo a valorarlo, empiezo a aprender un poco y veo que no solo hay demanda, sino que encima se puede generar beneficio con el SEO. Me ujú, meto en el sector y acaban contratándome de una empresa, para que lleve un poco todo, con esa capacidad de desarrollo web, de conocimiento de sistemas, llevar servidores, redes a nivel de telecomunicaciones, mantenimiento, helpdesk, pues un chico para todo, ¿no? ujú. Y ahí acabo de formarme porque luego sale la oportunidad de montar el side project del que te hablaba con un Sí. compañero de toda la vida y montamos una empresa de servicios del hogar que principalmente se nutre del SEO. Hacemos páginas web, hacemos fichas de negocio que captan los clientes a los que luego le prestamos los servicios. Y va muy bien, así que bueno, termino especializándome en ese SEO específico para negocios locales. Pues si ya has tenido otras entrevistas, ya sabes que es una Sí. rama un poco aparte del SEO, que se trabaja de forma especial. Pu- Y con todo eso llegamos a día de hoy, porque ujú, cuando decido emprender y jugarme los cacaos, pues empiezo con ese side project, pero monto un podcast de SEO local, el podcast tiene audiencia, empiezan a entrar clientes, de los clientes otro tipo de sinergias y me voy metiendo en fregados hasta día de hoy que con los fregados que tengo ya tengo bastante. Pues Así siguiendo lo que lo que... último ha sido meterme en una agencia de marketing digital como SEO manager Ujú. porque mi intención es que los clientes no los lleve yo directamente, sino que los lleve el equipo de la agencia de marketing digital, el equipo SEO. Y yo dedicarme a la captación y a otras cosas. Bueno, pues vamos a hacer un poco de resumen y vamos a recapitular un poco. Tenías este side project. Si quieres también ahora me cuentas un poco más si quieres sobre si tiene nombre, si está aún en activo o la situación que tienes con este proyecto. En resumen, ¿en qué andas metido ahora mismo, a día de hoy, en cuanto a proyectos de este ámbito, ¿no? Que dices tú, de jugarse los cacaos. Ujú. Vale, sí, el side project del que te estaba hablando es la empresa de servicios del hogar, que toca Ujú, cerrajería, fontanería, electricidad, control de plagas, ha tocado también, reparación de electrodomésticos, un poco todo. Y sí, ese se mantiene y va bien, medio afectado por la Dana en su momento y medio mm, recuperado ya, vale, que somos de Valencia. sí. Y eso guay. A partir de ahí, pues soy consultor de SEO local, tengo algún cliente que otro, poquitos y muy selectos. Ahora me puedo permitir elegirlos yo. Tengo la pata de Garaje 12, que es la agencia de marketing digital, donde soy el SEO manager. Tengo Koyak, que es un SaaS que hemos desarrollado para analítica de negocios locales, para ver datos Ujú, útiles sobre los negocios locales dentro de Google Maps y dentro de Google Search. Y luego la pata formativa, en la que luego
creo que comentaremos, donde soy Sí. profesor en diferentes másters, monté en su momento un curso de SEO local que ahora pretendo reeditar y, bueno, así más saraos, si me estoy dejando alguno por el camino ya no recuerdo, que ya está bien. Hombre, sí, son unos cuantos. Esto de Son unos. Koyak, es Koyak, ¿no? Antes cuando estaba viendo un poco lo que haces, no sabía si era Koyak o Kolak, ¿no? Como lo de Trello, ¿no? Hay gente que Trello dice Trello y Trello, no sé, un Correcto. poco como, ¿no? No, para mí es Koyak, es un Koyak. anagrama de local, coges las letras de local, las permutas, duplicas una Ah, y tienes ostras, Koyak. claro. Está bien traído. Espero que no se confundan con la piruleta, Con el el chupa chupa chups chups. ese. Por- Sí, bueno, la marca está registrada no como tal, pero bueno, ya puedo hacerlo sin el permiso del chupa chups. Bueno, decías que es un SaaS de analítica para SEO local. Y Sí, entiendo que correcto. estás en este proyecto justamente porque tienes el culo pelado de hacer SEO local. Y Porque tengo el culo pelado de hacer SEO local y sé lo que se requiere a nivel de consultor mm, para saber si las cosas van bien, mal, si hay más visibilidad o menos, si se ve afectado por algún tipo de filtrado, en fin, datos que consideramos útiles y hemos desarrollado la forma de medirlo todo. Y eso porque soy muy nerd, porque tengo conocimientos de programación, hay un equipo de desarrollo detrás, yo no estoy implicado directamente en el desarrollo, no picando código, quiero decir, eso ya ¿vale? a mí me quedó atrás, pero sé cómo son los flujos de desarrollo, porque he desarrollado y estoy metido en ello. Entonces, pues parece que es un poco la tormenta perfecta y está funcionando bastante bien el proyecto. Porque te sumas bueno, desarrollas un proyecto que es una herramienta para consultores de SEO local, vamos a decir, Ujú. ¿no? Y tú además eres un Sí, consultor de SEO local. Te has creado tu herramienta perfecta, ¿no? Para claro, para otra parte de tu trabajo. los criterios de selección de features, de funcionalidades, Sí, pasan por mí. O sea, yo soy el claro. que, mientras estoy trabajando, detecto una necesidad o algo que pudiera ser útil y lo traslado al equipo de desarrollo. Y gracias desde aquí a la cantidad de usuarios de Koyak que dan su feedback, porque muchas veces yo no tengo una determinada necesidad, pero está ahí y la tienen los usuarios. Así que aportan muchísimo. Bueno, Poner la oreja también es bueno. está claro que cuando en el equipo hay una persona que está muy vinculada al sector de lo que se quiera desarrollar, porque normalmente los ingenieros o de programadores o desarrolladores que quieren hacer un proyecto SaaS, a veces les falta ese insight, ¿no? De lo que el sector Mm, necesita, porque a veces los ingenieros pecamos de querer hacer algo que no lo necesita nadie. En este caso exacto, sí. no os está pasando, entiendo, claro, porque tú Solo mismo está en estás al nuestra frente. imaginación, pero efectivamente, o sea, Koyak nace de que en un momento dado yo me doy cuenta que necesito 3 herramientas diferentes para hacer Mm, mi trabajo como consultor de SEO local. Bueno, más, pero digamos que esas 3 estaban de forma aislada y nosotros en Koyak agrupamos todas esas funcionalidades y las presentamos en una única herramienta. Así mm. que es 3 por uno, Bueno, básicamente, y bien, está funcionando. ya que estamos, dime cuáles son y así ya lo rematamos. A ver, yo utilizaba una herramienta para prospección de negocios, que era Mm, para captación de clientes, y entonces necesitaba una herramienta para ver qué negocios estaban en determinada zona con posibilidad de contratar un servicio de SEO local. Esa era una. Luego vale. utilizaba una herramienta para hacer el rank tracking y ver las posiciones que ocupaban las páginas web en los resultados de Google Search. Y por último, Mm, utilizaba otra herramienta para ver los rankings que tenían las fichas de negocio de Google Business Profile a nivel geográfico. Entonces eran ujú. 3 herramientas separadas. Utilizaba Local Falcon por un lado, ProRank Tracker por otro, Gorilla Leads, alguno más para hacer la prospección. Y ahora Koyak hace todas esas funciones. Vale, genial. Muy bien. Pues ahora, si quieres, saltamos del emprendedor al consultor, que Venga. ya me has avanzado un poco el tema. Consultor en SEO local. Em, Quería preguntar, pues, ¿qué tipo o qué perfil de cliente sueles tener?
Y en este sentido, si puedes generalizar un poco en qué situación suele estar tu cliente cuando llega a contratarte. Vamos a tratar de hacer un perfil. No cabe duda que los negocios que acaban contactando conmigo por la visibilidad que tengo como consultor de venir a este podcast o a otros no similares, porque este me está resultando gratamente ¿Sí? peculiar, Ah, pero en otros podcasts donde tengo cierta visibilidad, incluso mi propio podcast, lo que atraigo irremediablemente son negocios de ámbito local. Cuando digo negocios ujú, de ámbito local me refiero pues no hay e-commerce entre mis clientes, hay negocios que bien pueden ser una clínica del tipo que sea, un dentista, un ujú, oftalmólogo, un dermatólogo, pueden ser negocios, abogados que trabajan en el ámbito local. En fin, todos tienen ese perfil de la mayor parte de mis clientes están a mi alrededor, en un área geográfica donde yo los atiendo. vale. No vendo a la otra punta de España, en Ujú, general. Y cuando vienen, pues vienen ya conociendo un poco las bondades de lo que se puede conseguir haciendo SEO local a sus negocios, que básicamente es cuando alguien busca mi servicio en Google, aparecer en las primeras posiciones, que son las que tienen visibilidad, para captar esos clientes. Cuando hacemos SEO local, pues aparecemos en esas posiciones o intentamos hacerlo porque el SEO no da garantías, ujú, pero cuando tú tienes un sistema de trabajo, una metodología que has ido desarrollando durante muchos años a base de prueba y error, ya sabes qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, ujú. pues el SEO se hace en base a esa metodología y le das como un sordo a una campana. Siempre digo lo mismo. O sea, metodología, metodología y metodología. Y los resultados terminan llegando. Así que lo que me llegan son clientes que confían un poco en esa forma de trabajar y que conocen el alcance que puede tener su proyecto en SEO. He de decirte que a veces también llega, de vez en cuando llega algún cliente que tiene las expectativas sobredimensionadas, quizás, Ya. porque ha Ujú, oído que el SEO local es una maravilla, él tiene un negocio local y quiere SEO local para mejorar su visibilidad y por ende sus ingresos. ¿Qué pasa? Que luego haces un análisis previo del negocio, porque hay que hacerlo siempre, y te das cuenta a lo mejor que no aplica. Que, oye, es que tu servicio no lo está buscando nadie. ujú. O lo que tú ofreces realmente Google no lo considera local, con lo que no tenemos nada que hacer aquí. Y la primera fase de un proyecto así es analizar si realmente un negocio cumple con todos los requisitos para poder beneficiarse del SEO local. Vale. Trabajar para alguien que no lo necesita o que no se puede beneficiar, al final va a ser poco rentable para ese alguien y para mí, porque mi reputación va a estar en juego. Y por lo que he visto, tú quieres proyectos que sean rentables para ambas partes, que es una cosa que de hecho he visto en tu web que pones énfasis en esa Sí, de condición, vamos a hecho, decir, ¿no? debería ser más rentable para la otra parte, Ujú, porque si claro, los dos ganamos lo mismo, alguien no queda está igual. ganando lo suficiente, correcto. Entonces, Mm, no podemos empatar, el otro tiene que ganar más que yo, en el sí, largo plazo, porque el SEO siempre proporcionalmente es una sí, claro. inversión. Ujú, Claro, el SEO es una inversión que al principio cuesta más dinero porque estás empezando el proyecto, le sí. metes billetes, como dice el de la serie, esto hay que meterle billetes. Y cuando llegas a las posiciones con visibilidad, si has hecho bien las cosas, normalmente el proyecto se mantiene con el buen hacer del negocio. Si el negocio es capaz de generar clientes satisfechos, el SEO normalmente se mantiene, si has hecho bien las cosas. Si has Vale. jugado a buscarle la vuelta a Google para posicionarte, pues con el tiempo es probable que termines cayendo. Pero mi experiencia con los negocios que he trabajado es, los llevamos allá arriba, unas indicaciones y un pequeño mantenimiento, y 5 años después siguen ahí. Así Ujú. que, y ahí es donde está Bueno, la rentabilidad, en todos esos años que no pagas SEO, pero sí que que recibes clientes. claro. Pues, en este punto a ver si te apetece, compartir hasta cierto punto, o los detalles que tú puedas o quieras, algún caso de éxito, o alguna anécdota, o algún caso especial en relación al SEO local.
Es difícil porque los proyectos propios, por circunstancias, no los Ujú. comparto, no son solo míos, son de otro socio y llegamos a la conclusión de que mejor tener un perfil bajo. Los proyectos de ¿Vale? los clientes en general son ellos los que también pretenden tener un perfil bajo, entonces esa privacidad de están trabajando conmigo la respeto muchísimo. Pero en su momento, mira, hace 5 años en pandemia, contactó conmigo un cliente, también amigo, que me dijo, Ujú. Sergio, tenemos que hacer algo. Y era una tienda de pinturas aquí en Valencia que no tenía ni página web en su momento. Bueno, pues, creo que puedo ayudarte, yo te hago una página web sencillita, hacemos lo necesario para posicionarlo y estuvimos un año trabajando en el proyecto. A día de hoy, si buscas tienda de pinturas en Valencia, sigue apareciendo la primera. Primero, Así vale. que mi enhorabuena al cliente que después del trabajo realizado a nivel de SEO ha sabido Ujú. seguir generando satisfacción en sus clientes para conseguir reseñas, para que recomienden. Es que, Amadeu, eso es súper importante. Me voy a parar y voy a explicar esto porque trabajar con un cliente que no es capaz de generar satisfacción en sus propios clientes, en el largo plazo lo que va a hacer es que nadie lo busque en Google. Porque Claro. las reseñas van a ser negativas, porque van a hablar mal de sus servicios y yo no puedo levantar un proyecto a base de músculo o de estrategia a nivel técnico si no acompaña el buen hacer del negocio. En este caso, cliente que llega, cliente que fideliza y que vuelve o que recomienda. Y eso significa que si te han recomendado, luego en vez de buscar tienda de pinturas en Valencia, alguien va a Ujú. buscar pinturas salinas, que ya te digo cuál es el negocio. Vale. Y ahí está. Entonces, si lo buscan por su nombre, las señales que le das a Google es, este negocio es bueno, es popular. Claro, Y tiene sentido. Ujú. retroalimenta a nivel de popularidad. Así que mm, yo tengo parte del mérito, pero la otra parte la tiene el propio negocio. Es una buena forma, sí, es un buen ejemplo para poner en valor que realmente la otra parte del trabajo es la propia de la empresa, ¿no? La actividad que tenga tu cliente, que es Mm, fundamental, que siga siendo igual de buena o mejor Es para. importantísimo. No puedes convertir la mona vestida de seda, Mm, no es SEO. Mm, Tú puedes hacer brillar algo que de por sí brilla, pero simplemente está sucio. Lo pules y sale el brillo. Pero no puedes claro, sacarle brillo a algo que no. Que no. que nada. No quiero ponerme escatológico, pero creo que hay una palabra que dice, pues Sí, eso. Sí. vale. Pues, bueno, ¿qué nos queda? Estábamos hablando del emprendedor, ahora consultor, pues si quieres pasamos al profesor. El Em, profesor, el profesor Somoza, que comentan el, por ahí, sí. el profesor, nada, a ¿Quieres hacer ver, alguna pregunta en concreto? bueno, otra así ambigua para que tú me puedas explicar. Como no nos conocemos, cuando no conozco a Venga, alguien en este podcast se nota porque hago preguntas un poco más abiertas, ¿no? dispara. Simplemente en el ámbito del profesor, que yo doy, como pongo en el mismo saco, pues dar ponencias en un evento, porque compartes Ujú. conocimiento, dar clases o impartir formación de forma pues más o menos reglada en más o menos sitios pues tradicionales o presenciales, online, lo que sea. Te quería preguntar pues un poco que me pongas en contexto de en qué estás ahora metido o cosas que estás haciendo últimamente en ese sentido. Vale, te voy a decir antes de empezar con qué hago, te voy a Mm, decir lo que para mí es importante de la parte divulgativa o formativa. Yo meto en el mismo saco que tú todo lo que es divulgación. Lo haga en un aula virtual, en un ujú. escenario o en un podcast. ¿Vale? Porque Vale. llevo mucho tiempo rigiéndome por la idea de que las ideas y por ende el conocimiento tiene que ser compartido. Yo cuando estaba en la universidad formaba parte de la Asociación de Usuarios de Software Libre, dando Ujú. ponencias porque me parecía muy interesante compartir conocimiento. Tiene muchos beneficios compartir conocimiento y, y la gente creo que no es lo suficientemente consciente. ¿Por qué? Pues porque creo que las ideas no son manzanas.
Las manzanas tienen una peculiaridad y es que si tú tienes una manzana y yo tengo otra manzana y las intercambiamos, seguimos teniendo una manzana cada uno. Pero si yo tengo una idea y tú tienes una idea y las intercambiamos, oh magia, tenemos 2 ideas cada uno. Y eso es maravilloso. Entonces, en el momento en el que tú compartes conocimiento abiertamente, insisto, bien en un aula, bien en un podcast, no te guardas nada para ti, primero la gente lo valora mucho, es una forma de trasladar autoridad, Ujú. generas una especie de deuda moral, estos son principios de persuasión de Robert Cialdini, entonces cuando estás aportando ese valor a los usuarios, esos usuarios luego te tienen muy en cuenta, en según qué circunstancias, pero te tienen muy en cuenta. Y por otro lado, me hace sentir muy bien porque creo que estoy contribuyendo a hacer crecer el sector del SEO local, que es donde ahora me muevo yo. Eso, y luego tiene un beneficio muy grande que quizás es el que menos se ve, que es que cuando uno enseña, son 2 los que aprenden. Ah, El que está escuchando y el que está enseñando. Las mejores ideas sobre SEO local se me han ocurrido estructurando clases o estructurando contenido que quiero enseñar. Enseñar, si te comprometes con ello, te obliga a ir con el pedal a fondo. Si te comprometes ujú, con la enseñanza, necesitas generar contenido de calidad y no contar cualquier cosa. Así ujú. que aprendo mucho más cuando voy a enseñar que cuando de motu propio digo, quiero aprender. Y eso es fantástico. Y por responder a tu pregunta, pues sí, estoy metido, daba clase, porque ahora este máster está paralizado en la Universidad de Granada, doy clase en el máster de Webpositor, de SEO local, doy clase en el máster de Asdrúbal, de SEO técnico, he dado ponencias en el Andaluseo, en la WordCamp de Valencia, en fin, tengo mi propio podcast y participo en otros donde me van invitando, como este tuyo. De nuevo, Ujú. reitero mi agradecimiento. En fin, eh, pues no paro. Pues No mira, paro. Me gusta ostras, mucho, ¿eh? no, no, ya por la forma en la que me has explicado lo que significa compartir, tiene toda la pinta de que te gusta, porque alguien que tenga esta filosofía y que lo explique de esta forma, pues no estaría haciéndolo por gusto, ¿no? Que también se puede hacer sin gusto, pero bueno, si ya lo haces con gusto, pues creo que va a ser mucho mejor para todo el mundo. Claro, yo le decía a mi madre, mamá, no tengo ganas de hacer los deberes. Y mi madre me decía, bueno, pues hazlos sin ganas. La Claro. motivación no es tener ganas, es tener motivos. Entonces aquí Ujú. se juntan las ganas con los motivos y entonces empujas más fuerte. Mira, voy a hacerte una pregunta que no tenía pensada, pero bueno, ya que me has hablado del podcast y cuando detecto que alguien que está aquí tiene o participa en un podcast, pues siempre intento pues hablar un poco sobre ello porque estás en un podcast. Ujú. Siento no haberte preparado ninguna pregunta sobre tu podcast, eso es mala preparación por mi parte, entonces me gustaría saber que me cuentes un poco sobre el podcast que tienes Ah. y nada, aprovechamos ahora para saber un poco más sobre esta parte de 72 profesor. episodios llevo, creo que vamos muy a la par con el número de Sí, episodios. Lo sí, que pasa sí, es sí. que nosotros en el podcast lo tenemos más dilatado. El podcast tiene ya 4 años y Ah, lo vamos haciendo con calma. Masticamos mucho cada uno de los vale, episodios porque queremos aportar valor. Y el podcast, en un alarde de originalidad, lo llamamos SEO Local, el podcast. qué bien, para Esto que no haya ha dudas. dado sí, por si quedaba duda, sí, porque así cuando la gente busca en las plataformas de podcasting y demás, pues es fácil encontrarlo. Esto Mm, nos ha dado mucho juego porque luego cuando hicimos formación, hicimos SEO local el curso. Yo cuando voy a los eventos o a dar clase en algún máster, lo llamo SEO local la clase y mm. así hemos ido creciendo. Poco originales quizá, pero ya la originalidad creo que radica en el hecho de jugar un poco con ello. Y bueno, pues guay, fue mi incursión en el mundo del podcasting y ahora pues me siento mucho más cómodo hablándole al micro. Mi micro también ha mejorado conmigo. Creo que la calidad de En audio aporta mucho. sí, en ese aspecto yo también he vivido una evolución en en el ¿Verdad que micro. sí? Es Sí, 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 importante. Al principio tiras con lo que puedes y luego dices, no, no, claro. yo quiero que me escuchen bien. Han A, sido a lo los que da tu voz, básicamente, que no es muy sí, melodiosa, pero hasta donde puedas llegar. han sido los propios invitados, en mi caso, que me han ido,
influyendo en las mejoras para el podcast. Y aprovecho ahora, si quieres, porque esto es algo que alguna persona tampoco me han dicho nada, es decir, es voluntario, teniendo en cuenta que me has dicho antes que te ha sorprendido gratamente, pues ya aprovecho para preguntarte por qué te ha sorprendido gratamente y si tienes algún, no diré consejo, pero bueno, algún apunte que digas, mira, esto va a mejorar un poco más el podcast, por lo que has visto que llevamos poco tiempo hablando y la preparación, pues ya Nos has visto que ha conocemos de hace sido, poco. nos conocemos hace poco. Entonces, que si te apetece decirme algo y si no, pues saltamos No a la te diría que siguiente. la base es buena, te lo he dicho fuera de micro y es lo que me ha motivado un poco a venir aquí, que es la idea de compartir, bien en este Mm. caso, pues el conocimiento de los invitados, que tú hagas de anfitrión, pero la sensación es de que le pones cariño. Si llevas 70 y tantos episodios, o tienes muchas ganas y no desfalleces, o hay algo bueno en el proyecto. Así que te animo a seguir por la misma vía, que creo que es la que al final te va a dar resultados. Si no han estado llegando todavía al nivel que esperas, ánimo, no debe faltar mucho. Muy bien, oye, pues muchas gracias. Bueno, pues mira, en este punto creo que es un buen momento para seguir hablando de mí, como estamos empezando a hacer ahora, y dar paso a la única sección fija que tengo en el podcast que se llama la contrapregunta. Voy a dar paso a la entradilla y ya me lanzas la pregunta si la tienes preparada. Ah, venga. La contrapregunta. ¿Tienes alguna? Me encanta. Sí, hombre, sí. Faltaría más. ¿Te imaginas que no? Lo Vale, siento, no me lo he preparado. Sí, sí, además viene muy a colación de lo último que hemos hablado. Me gustaría saber cuáles son tus objetivos con este podcast. Vale, pues aprovecho para explicarte por qué lo empecé. Ujú. Fue en 2022, finales de 2022, que yo estaba con mis socios en la cueva del programador. No sé si el concepto te suena, porque lo hayas podido vivir tú mismo. Sí, sí, he habitado muchas cuevas de ese tipo. Has habitado. Entonces, Poca luz estaba natural, normalmente un bajo, sí, esas cosas, ¿no? eso. Sí, bueno, nosotros trabajamos en un trastero, de hecho. Nuestro despacho es un trastero, Ah, entonces bien, pues de sí, se ventanas asemeja mucho a la no. cueva. Eso. Y, y yo me puse como objetivo de empresa, vamos a decir, Poca cosa. acercarme a la comunidad de WordPress, a la comunidad de personas que están pues en las WordCamps, que tú también has mencionado antes, y la forma que vi que era más fácil para mí, pues era ir a esos eventos, pero además contactar con personas que veía que iban y decirles, oye, no nos conocemos, me apetece conocerte y si quieres dedicar conmigo 20 minutos, pues hacemos una videollamada y nos conocemos, ¿no? Que sorprendentemente todos me dijeron que sí, a los que llamé, digamos, a la puerta. Y algunos de ellos luego me decían, ¿y esto cuándo va a salir? Porque yo no dije nunca que era un podcast, pero bueno, algunos se pensaron que estaba grabado, ¿no? Sí, Y, y fue así cuando dije, bueno, pues es parece un que podcast autogenerado. O sea, sí, no era un sí, sí, podcast, pero se convirtió en un podcast. eso es. De hecho, muchas de Me las. parece curiosísimo. Que, yo- Sí, sí. Yo nunca tenía pensado hacer un podcast, la verdad. Me gusta la idea de haberlo hecho, pero no estaba en mis planes. Y fueron un par de personas que, de entre las que me dijeron que por qué no está grabado, que me dijeron y por qué no lo montas. Y dije, pues bueno, al principio pues lo grababa como podía, no tenía micro, bueno, pues un poco pues ir sobre la marcha, ¿no? Y como dices, llevo 70 y algo episodios, pues mira, hemos ido incorporando cosas, he ido mejorando me parece muy interesante y a la par familiar. Y te explico. Ujú. Dime, Yo quería tener hijos, pero no planifiqué nunca tener hijos. Los hijos fueron viniendo. ¿vale? Que es un poco como este podcast, ¿no? Ostras, Mm, voy a empezar a sí, hablar con gente y demás y de repente un podcast. Pues mi paternidad fue similar a eso. qué bien. Oye, me gusta mucho esta comparación que has usado con el podcast, con este podcast y tu paternidad. No creo que esté a la altura lo del podcast Tal con lo tuyo, pero bueno, sí fue así. Y nada, mis objetivos o lo que quiero conseguir, un poco lo que me preguntabas, pues no lo sé. Yo ahora mismo lo que disfruto es lo que estamos haciendo tú y yo, porque yo a ti no te conocía, sí sabía quién eras en términos generales por haberte quizás visto en alguna red social o que alguien me haya hablado de ti,
en comunidades, lo que sea. Normalmente la gente que ha estado aquí lo tengo reconocido por reconocida, pero es una buena excusa para yo conocerte y tú conocerme a mí y bueno, pues queda grabado y como te decía al principio, a poco que pueda aportarnos esto, pues ya está, ¿no? No, Lo esto que ya es sí rentable que, desde el minuto uno. sí, lo que sí que es verdad que lo que esto es como la conclusión final, me ha dado a entender que esta forma de comunicar es muy buena y lo que quiero ahora es, con un poco más de tiempo y más preparación, como que decías tú antes, unos capítulos un poco más orientados a ofrecer valor de lo que yo sé, pues Ujú. crear otro podcast o otro X, un proyecto, lo que sea, de este tipo de comunicación orientado a lo que yo sé hacer y a mis conocimientos o nuestros conocimientos. Entonces, esto es como para mí, en parte, un aprendizaje en tiempo real y en vivo y grabado, ¿no? Es decir, la gente está viendo cómo aprendo a montar un podcast y por eso se llama La Taza de Amadeo, porque es tan centrado en mi evolución, en mi experiencia de cómo hago esto, pues bueno, que es así. Y ese es el tema, la verdad. Así te he Pues respondido a tu dale, pregunta. dale amigo, porque creo que el principio es bueno y con un poco de esfuerzo llegarán resultados, que no sé cuáles son los que esperas, pero llegarán. Ahora mismo el resultado es llegar el episodio 100, que ya Bien. hemos estado comentando que si llego, que creo que sí, por lo que tengo en el calendario, porque está llena el calendario, la agenda, es hacer algo especial. Ya veremos. Entonces, un poco lo que me marco es llegar al 100 y decir, bueno, quizás a partir del 100 cambiar esto a algo diferente o ya veremos. Entonces, nada, gracias por el... Yo te propongo que cuando llegues al 100 contactes con toda la gente que ha venido aquí a tomarse una taza de lo que sea ¿Sí? y podamos reunirnos en un sitio y En un sitio. desvirtualicemos el podcast. En un sitio. Hombre, buena X. idea. Muy buena idea. Y, y creo que sería el culmen perfecto para esa idea inicial, esa semilla de conocer gente Ujú. y que luego no te conozcamos todos, sino que acabemos todos conociéndonos entre todos. Creo que podría Muy bien. funcionar. Vale. Oye, pues me gusta la idea. A ver si consigo materializarla y ha quedado aquí grabado en este episodio, ¿no? Sí, El y que momento. quede también constancia de mi compromiso, que si llega ese momento, cuento con Tú ello. vienes. Muy bien. Yo voy y hago además todo lo posible por materializarlo. Cuenta con mi Venga. hacha. Oye, pues qué bien. Mira, es que nos llevamos hablando en toda nuestra vida, tú y yo, juntos, unos 40 minutos o un poco más. Así que mira, en un momento ya hemos aquí La hemos liado. creado algo muy interesante. Pues siguiendo con un poco la temática más personal, ya hemos dejado de lado el consultor, el profesor y el emprendedor. El Cierto. padre, que también hemos hablado un poco, pero Ha salido un ha poco. salido, pero nos falta el nerd y El nerd. nerd. Bueno, para quien no sepa qué es un... Bueno, todo el mundo va a saber que es un nerd, entiendo, ¿no? Pero bueno, es el... ¿Cómo qué sería nerd? Sin usar palabras que estén ya descatalogadas o obsoletas. Descátalogo. A ver, para mí la definición es un friki tecnológico. Un friki. Friki tecnológico. Un Es verdad, friki sí. tecnológico, sí, porque friki, a ver, la gente lo asocia muchas veces a la tecnología porque es el más habitual, pero frikis hay de todo, ¿eh? O sea, Sí. hay frikis del reggaetón, que yo no concibo tal cosa, pero hay gente muy friki del reggaetón y de otras artes, digamos. A mí Mm, lo que me gusta mucho es la tecnología, empecé como administrador de sistemas, me gustan mucho las redes y las telecomunicaciones y siempre he jugado con todo esto. De pequeño mm, desmontaba los juguetes para ver cómo estaban hechos por dentro y por mm. qué hacían ruido o por qué se movían. Sí, O... sí, sí. Tenía una pequeña caja de herramientas con 4 o 5 años para eso. Y mi madre se enfadaba porque, claro, desmontaba los juguetes y Hombre, a veces no los podía volver a montar. Así que. Pero era lo que me entretenía a mí por aquel entonces. Creo que no ha cambiado ese afán en mí de conocimiento porque, bueno, pues con 14 años desbloqueaba móviles y los trucaba. En fin, he hecho un poco de todo a nivel tech. Y a día de hoy tengo menos tiempo porque la faceta padre es la que hombre. se lleva la mayor parte de este tiempo, pero a la que saco un rato, pues me gusta cacharrear.
Lo último ha sido, pues en un server que tengo aquí en casa, empezar a montar mis propios servicios para tener una VPN con todos mis dispositivos interconectados. Me he metido con temas de domótica, he montado un servidor de Rashdesk para dar soporte a los compañeros de las empresas desde mi propio server y todo software libre. Y ahora estaba montando un Vault libre también en mi servidor para que mis contraseñas estén ahí guardadas. Y si alguien las pierde, que sea yo. Que no salga una noticia de estas de One Password ha sido hackeado y hay no sé cuántos millones de contraseñas expuestas. Y las mías en ese montoncito. Pues me responsabilizo de mis contraseñas, en cierto modo. Y por ahí van los tiros. Me gustó jugar con los Arduinos, me gustó jugar con las Raspberry Pis, un poco, pues todo eso me pica mucho el gusanillo de lo que va saliendo nuevo por ahí. Pues mira, te voy a lanzar otra pregunta que también la voy repitiendo y ahora me apetece, viendo un poco por dónde van los tiros. Ajá. Si quieres confesar alguna compra impulsiva que hayas hecho últimamente, de ¿Alguna cosas compra así, de cosas de ocio, no me impulsiva? digas cosas de la casa o de lo que sea, de trabajo nada, algo así como suculento, Ah, compra truculento. impulsiva, sí, Ostras, no soy comprador impulsivo. Quiero ¿no? pensar que es algo que me quité en su momento. Sí, Ujú. aprendí a controlar, porque yo era una persona que frecuentaba mucho Amazon. Ah, Y si de vale. algo he pecado últimamente es que cuando nos mudamos la última vez, porque conforme he ido creciendo la familia, hemos tenido que ir creciendo en metros cuadrados, pues en Sí. la última mudanza eh, el piso este ya es nuestro y le he cogido afición a la decoración, a la parte de domótica y de poner cuadritos aquí detrás, que esto Ujú. antes era una pared vacía y últimamente pues estoy gastando en tonterías para la casa. Igual Vale, pues más ya de está. la cuenta. Perfecto. Te había dicho nada de la casa, pero digo, bueno, parece que en tu caso es donde estás invirtiendo más en Sí, compra pero como si últimamente. lo juntas todo, hace un buen montoncito, pues igual sí Sí, que se puede considerar compulsivo. sí, sí, sí. Oye, pues muy bien, pues nada, hemos tocado ya todas las secciones de tu vida y en este punto, pues yo creo que ya podemos empezar a despedirnos. Antes, me gustaría que me compartieras algún nombre, ¿no? Para que lo puedas compartir. Si hay alguna persona que quieras que pueda, qué mal he empezado esta frase. Una persona que quieras que esté aquí conmigo y que me prepare las preguntas y que pase por lo mismo. ¿Tienes alguna persona ¿Vale? en mente? Sí, me gustaría mucho que te tomaras una taza de lo que consideres con el señor Raúl Carrión, que es mi socio y amigo en la agencia de marketing digital de Garaje 12. Es una persona muy interesante y quizá también muy versada en esto de compartir conocimiento, así que creo que gustosamente te aceptará la invitación. Qué bien. Pues voy a contactar con él a ver si se anima. Como dices, es Ujú. probable que sí. Y nada más, yo en este punto lo que suelo hacer es dejarte a ti últimos minutos si quieres mandar un mensaje final al mundo o si quieres hacer spam o si quieres decir pues dónde sueles estar, lo que tú prefieras y ya nos despedimos. Bueno, pues como no soy una persona muy de redes sociales, que no ha salido en esta entrevista, voy a lanzar Mm. un mensaje al mundo SEO. SEOs del mundo, esta es mi cámara. SEOs del mundo, compartid sin pudor vuestro conocimiento. Hay gente ávida de ese conocimiento y guardarse las cosas para uno mismo es lo menos rentable que conozco. Así que ahí queda eso. Qué bien. Oye, pues gracias de nuevo por tus comentarios sobre este podcast y además por la idea que has tenido para el episodio 100, que ya estaremos en contacto y gracias por compartir pues tu historia y tu filosofía en muchos casos también con todos nosotros y que nada, que nos vemos, espero, en alguna WordCamp, algún evento y nos podamos, o en el capítulo 100 y nos podamos ver en persona también. Lo espero yo también. Brindo por ello. Un abrazo, Amadeu. Gracias por Pues todo. nada, un abrazo, hasta luego. Hasta luego.